La noche se cernía oscura y densa sobre un paraje olvidado, iluminado apenas por la luz trémula de faroles de aceite. En aquel lugar apartado se celebraba una reunión como pocas, la fiesta del charro negro. Al son de música antigua, espectros y criaturas de la medianoche danzaban bajo los árboles retorcidos. Me encontraba allí tocando mi violín para los invitados sobrenaturales, mientras llamas azuladas flotaban en el aire nocturno. El charro negro, imponente en su elegante traje de charro, brindaba con copas de plata llenas de licor infernal. A su alrededor revoloteaban risas etéreas y susurros en lenguas antiguas. Calaveras sonrientes decoraban las mesas y la atmósfera era de jolgorio macabro. Aquella no era una fiesta común, era un aquelarre de leyendas, un baile de almas en pena y seres de oscuridad celebrando bajo la mirada complacida del temible anfitrión. Mientras interpretaba una melodía lúgubre y seductora con mi violín, observé a los invitados, desde espectros famosos del folclore como La Llorona transformando su llanto en canto, hasta catrinas que bailaban con calaveras por pareja. Sin embargo, entre todas esas presencias festivas hubo una que llamó mi atención. A un lado de la pista, apartado de la alegría siniestra del evento, vi a un hombre solitario, o mejor dicho, al espectro de un hombre. Aquella alma en pena no reía ni participaba del baile. Permanecía de pie con la cabeza gacha bajo el ala de un viejo sombrero. Sus ropas raídas apuntaban a otra época, quizá el siglo XIX, y tenían manchas oscuras que parecían sangre seca. Pero lo más inquietante era la carga que portaba. Sobre su espalda encorvada distinguí, con horror fascinado, un cráneo humano adherido a ella. El cráneo se aferraba como un parásito macabro entre sus hombros, con sus cuencas vacías fijas en la nada. De vez en cuando la calavera movía su mandíbula en un silencio burlón, como si susurrara cosas que solo su portador podía oír. Vi cómo el alma atormentada llevaba una mano temblorosa al oído, intentando acallar una voz invisible. Aquella visión me erizó la piel. Era evidente que ese espectro sufría una maldición espantosa. «Veo que la música no alegra tu espíritu esta noche, amigo», le dije con voz suave, inclinando la cabeza en respeto. «Llevas a cuestas un peso terrible». El alma en pena asintió débilmente. De cerca noté con espanto la ausencia de sus ojos. En su rostro espectral solo había oscuridad donde deberían estar, y me embargó la compasión por aquella alma ciega y sufriente. «No hay melodía que mitigue mi tormento, señor», respondió el espectro en un susurro áspero. «Cargo con un castigo eterno por mis pecados, y cada noche este cráneo me recuerda mi condena, susurrándome en náhuatl palabras que jamás podré olvidar». Guardé silencio, aguardando a que continuara. A nuestro alrededor la fiesta seguía, ajena a nuestro diálogo en penumbra. El charro negro reía en la lejanía mientras brindaba con un catrín, pero en aquel rincón solo existíamos el alma dolorida y yo. «Quizá te aliviaría compartir tu historia», ofrecí con gentileza. «Permíteme escucharte. Soy un narrador de penas antiguas y secretos oscuros. Podría llevar tu historia al mundo de los vivos para que otros conozcan tu sufrir y la lección que conlleva». El espectro dudó un instante. Sus manos transparentes se crisparon y una lágrima oscura rodó por su mejilla antes de desvanecerse. «Gracias. Hace tanto que no hablo con un alma viviente», murmuró al fin. «Te relataré mi historia, violinista. Escucha con atención, pues es un relato de ambición y castigo, de profanación sagrada y venganza de antiguos dioses». Así, el alma inclinó la cabeza y comenzó a narrar en voz queda, mientras yo cerraba los ojos para escuchar con el alma cada detalle de aquel terrible relato. Me llamaban Esteban de la Sierra. Era un joven criollo explorador a mediados del siglo XIX. La guerra de castas rugía en Yucatán, sangriento conflicto entre mayas rebeldes y criollos hacendados. Mientras la península ardía en enfrentamientos, mi ambición apuntaba a otro lado. Buscaba tesoros antiguos entre selvas olvidadas.
Había oído rumores susurrados por indígenas atemorizados y por viejos soldados. Hablaban de un Tzompantli perdido en lo profundo de la selva. Un Tzompantli. Aquella palabra náhuatl significa muro de calaveras, un altar de cráneos donde siglos atrás se ensartaban las cabezas de enemigos caídos como ofrenda a los dioses. Decían que no solo los mexicas en Tenochtitlán erigían tzompantlis, también en ciertas ciudades mayas hubo altares de calaveras, vestigios de un antiguo culto a la muerte. La idea de encontrar ese tzompantli olvidado me obsesionó. Imaginaba un monumento macabro oculto entre ceibas gigantes, cubierto de musgo y enredaderas, repleto de cráneos incrustados. ¿Qué tesoros o secretos ancestrales se esconderían allí? Más que oro, ansiaba la gloria de un hallazgo que nadie más se había atrevido a buscar. Aprovechando el caos de la guerra, reuní un pequeño grupo de hombres tan temerarios como yo, 2 soldados desertores ávidos de riqueza, un arriero mestizo que conocía rutas en la jungla, y un guía maya llamado Gaspar, que aceptó llevarnos por unas monedas aunque tembló al oír la palabra Tzompantli. Partimos una madrugada desde una hacienda abandonada, internándonos en la espesura verde mientras a lo lejos el cielo se teñía con el humo de pueblos incendiados por la rebelión. La travesía fue ardua. La selva yucateca nos envolvía con su calor húmedo y sonidos inquietantes, el canto insistente de insectos y el aullido distante de algún jaguar. Abríamos camino a machete. A veces Gaspar se detenía a murmurar plegarias en maya a los aluxes, los duendes guardianes, pidiendo permiso para pasar. Aunque nosotros no creíamos en esas cosas, el ambiente era tal que guardábamos silencio respetuoso mientras él rezaba. Conforme avanzábamos, encontramos indicios de una antigua ciudad oculta bajo la vegetación. Primero una estela de piedra semienterrada con glifos desgastados, luego fragmentos de muros cubiertos de musgo y raíces. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. Sentía que nuestros pasos nos conducían a descubrir algo grande, y quizás terrible. Una tarde, Gaspar señaló con mano trémula hacia un claro. Entre la maraña de lianas se alzaba una plataforma de piedra. Nos acercamos apartando la vegetación, y entonces lo vimos. El Tzompantli. Era una estructura baja y alargada, un muro ancho de piedra de unos pocos metros de altura. Sobre la plataforma había hileras de agujeros y postes carcomidos por el tiempo, restos de varas donde antaño se clavaban cabezas. En la piedra misma, aún se distinguían decenas de cráneos tallados en relieve, formando una procesión macabra alrededor de la plataforma. El aire se tornó helado y un silencio de tumba cayó sobre nosotros. Los soldados tragaron saliva. Gaspar retrocedió rezando algo en maya. El arriero se persinó rápidamente. Yo avancé primero, pues mi fascinación podía más que el miedo. Subí los escalones cubiertos de musgo, sintiendo bajo mis botas la piedra húmeda. En la cima, junto a los agujeros donde iban los postes, vi que el suelo estaba lleno de restos humanos, desperdigados por el suelo y aún ensartados en algunos postes inclinados, había cráneos humanos. Muchos más de los que imaginé. Algunos cráneos estaban rotos o medio enterrados entre raíces. Otros, increíblemente, seguían empalados en varas resquebrajadas. Tomé uno con mis manos. La calavera, seca y amarillenta por los siglos, conservaba casi todos sus dientes. Noté marcas de cortes en el hueso, quizás de algún arma antigua. Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar la violencia que ese vestigio presenció. Aquí hay decenas, quizás cientos, susurró uno de los soldados alzando otro cráneo. ¿Valdrán algo? Los museos pagan bien por estas rarezas, ¿no? Cuidado con lo que tocan, interrumpió el arriero tenso. Mejor ni los muevan. Este lugar es sagrado. Podríamos estar molestando a fuerzas que es mejor dejar en paz. ¿Sagrado? Me burlé, aunque un nudo crecía en mi estómago. Para los antiguos tal vez, pero hoy esto es historia olvidada. Tomaremos algunos de estos cráneos como muestra. Piensen en la fama cuando los exhibamos en la capital.
Mientras hablaba, la selva permanecía en silencio, como conteniendo el aliento. Gaspar se quedó atrás negándose a acercarse más. Lo vi persignarse una y otra vez, susurrando oraciones de protección. Mis compañeros y yo, en cambio, ya habíamos recogido un par de calaveras cada uno. Examinándolas con ansia bajo la luz tenue del ocaso, decidimos pasar la noche allí mismo para explorar el resto de las ruinas al día siguiente con luz. Armamos un campamento sencillo a unos metros del Tzompantli. Ninguno quiso colocar su hamaca demasiado cerca de la siniestra plataforma. Cuando cayó la noche, encendimos una fogata cuyo fulgor nos daba un mínimo consuelo frente a las hileras de cráneos que parecían vigilarnos en la oscuridad. Cenamos en silencio. Ni la selva osaba emitir un ruido. Parecía que hasta los animales huían de aquel sitio maldito. Uno de los soldados intentó bromear con voz temblorosa para aligerar la tensión, pero nadie rió. Gaspar permanecía sentado aparte, con su camándula en la mano, esparciendo sal a su alrededor mientras oraba con manos trémulas. Al cabo de un rato nos dispusimos a dormir, o al menos a intentarlo. Me recosté en mi hamaca atada entre dos árboles, usando mi morral de almohada. Dentro guardaba el cráneo que había tomado como muestra principal, uno casi intacto con inscripciones talladas en la frente, quizá perteneciente a un guerrero importante. Incrédulo de mi suerte al hallarlo, me dormí con esa inquieta satisfacción. El fuego se fue apagando y la oscuridad envolvió la selva, rota apenas por el brillo lejano de las estrellas entre las ramas. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Una ansiedad latente me mantenía despierto. Entonces lo escuché. Al principio fue muy sutil, un murmullo como de muchas voces susurrando a lo lejos. Abrí los ojos creyendo que alguno de mis compañeros hablaba, pero todos yacían callados en sus hamacas. El susurro continuó, bajo pero claro, y me di cuenta de que provenía del Tzompantli. Agucé el oído, conteniendo la respiración. Sonaba como un zumbido acompañado de risitas ahogadas. No entendía las palabras. Eran susurros en alguna lengua desconocida. El viento pasando entre los cráneos. Quise creerlo. Pero entonces, entre esa maraña de susurros, distinguí claramente una risa cascada que se transformó en un lamento largo y doliente. Un sudor frío me empapó la frente. Mi instinto gritaba que no me acercara, que fingiera no haber oído nada, pero la mezcla de curiosidad y terror pudo más. Encendí mi lámpara de aceite con las brasas moribundas de la fogata y me incorporé con cuidado. Avancé unos pasos hacia el Tzompantli, sosteniendo la lámpara en alto. A medida que me aproximaba, los murmullos cesaron de golpe, sumiéndome en un silencio sepulcral. Me detuve, con el corazón retumbando en los oídos. Alcé la luz hacia las calaveras alineadas en postes y esparcidas por el suelo. Sus cuencas vacías me devolvían la mirada, inertes. De pronto, un alarido desgarrador rasgó la noche. Era un grito de agonía proveniente del campamento. Corrí de inmediato de vuelta con el corazón en un puño. Al llegar, la escena fue dantesca. Uno de los soldados se revolcaba en el suelo sujetándose la cara y gritando de dolor. Los demás despertaron sobresaltados y acudieron a su lado. En la penumbra, vi su rostro contorsionado y vi que sus ojos habían desaparecido. Donde antes estaban sus globos oculares, ahora había dos cuencas húmedas y sangrantes. Un reguero de sangre le corría por las mejillas mientras él aullaba. Mis ojos... No veo. Nos quedamos paralizados un instante eterno. El terror nos heló la sangre al comprender que algo le había arrancado los ojos mientras dormía. «Dios nos ampare», exclamó el arriero, retrocediendo horrorizado mientras se persinaba. El otro soldado se apartó tambaleando y vomitó al ver la horrenda mutilación. Gaspar se precipitó a buscar en su bolsa alguna hierba o ungüento de sus tradiciones para ayudar al herido, rezando entre dientes. Yo estaba petrificado. Recordé los susurros junto al Tzompantli instantes antes. Esto escapaba a toda comprensión. Reuniendo valor,
Me incliné sobre el soldado mutilado para examinar sus heridas. Era espantoso. Los párpados colgaban desgarrados y la sangre manaba abundante. A pesar del suplicio, el hombre me agarró del brazo con fuerza sorprendente, clavando sus uñas en mi piel. «Vámonos de aquí. Es el diablo nos está castigando», gimió, antes de volver a gritar de dolor. Nadie se atrevió a contradecirlo. El pánico cundió. El arriero comenzó a recoger sus cosas frenéticamente, diciendo que partiría de inmediato. Gaspar, con la voz quebrada, imploraba esperar al amanecer. Moverse en la oscuridad de la selva sería aún peor. Yo mismo dudaba, debatido entre el pánico visceral y la prudencia. ¿Qué garantía teníamos de que aquello no volviera a ocurrir si nos quedábamos o si nos íbamos? La jungla nocturna podía ser un laberinto mortal, más aún con un compañero herido. Decidimos avivar la fogata a toda prisa, buscando que la luz nos protegiera de lo que acechaba. Sentamos al soldado herido cerca del fuego. Él seguía sollozando en shock. Le vendé el rostro con jirones de tela limpia, intentando contener la hemorragia y cubrir aquella visión aterradora. Mi mente bullía con preguntas. ¿Qué le hizo esto? ¿Cómo pudo ocurrir sin que nadie notara nada? Nos agrupamos junto al fuego, armas en mano, determinados a aguantar hasta el alba. El arriero echaba leña al fuego sin descanso para mantener una hoguera enorme. Gaspar dispersó alrededor del campamento hierbas y amuletos mayas, rezando en su lengua a sus dioses para que nos protegieran. Invocaba a Yum-Kimil, señor de la muerte, entre otros espíritus guardianes. Yo seguía escuchando con atención. Sí, entre el crepitar de las llamas y los rezos de Gaspar, escuché algo más. Un susurro lejano que iba y venía con el viento, a modo de burla. Intenté ignorarlo, pero las palabras se hicieron cada vez más nítidas en mi cabeza, repitiéndose en náhuatl, la lengua de los antiguos mexicas. No comprendí todo, pero capté el sentido escalofriante de una frase. El que se lleva los huesos, entrega su carne. Tragué saliva con dificultad. Sentí las lágrimas ardientes acumularse en mis ojos de pura impotencia y miedo. De pronto, el soldado que aún podía ver se me acercó con los ojos desorbitados. Me susurró que algo se movía entre los árboles. Al límite de la luz del fuego, miré hacia la oscuridad. Por un segundo juraría que siluetas huesudas nos observaban desde la espesura. Parpadeé y ya no estaban. Quizás fueran alucinaciones nacidas del terror. Aún así, recargué mi revólver con manos temblorosas por si acaso. La noche se hizo interminable. Los gemidos del herido menguaron hasta que cayó en un sueño agitado, agotado por el dolor. Finalmente, tras siglos de angustia, despuntó el alba en el horizonte. Habíamos sobrevivido a la noche, aunque apenas podíamos creerlo. Con la primera luz del amanecer, decidimos huir de ese lugar maldito. Rápidamente recogimos nuestras pertenencias. Yo aseguré mi morral con el cráneo que llevaba. En el pánico no quise abandonarlo. El arriero cargó al soldado ciego sobre sus hombros. Gaspar se negaba a tocar nada contaminado por la maldición, así que solo él iba ligero con su bolsa de hierbas y su fe. Nos internamos de nuevo en la jungla, apresurando el paso sin mirar atrás. Ya no importaba la ruta exacta, solo queríamos alejarnos lo más pronto posible. Aunque el sol ascendía y el calor se hacía sofocante, ninguno lograba sacudirse la sensación de que algo invisible nos seguía entre los árboles. A media mañana de pronto oímos una risa hueca a nuestras espaldas. Nos detuvimos en seco, con el aliento atrapado en la garganta. Vimos caer desde las ramas un cráneo humano que golpeó el suelo frente a nosotros con un sonido sordo. Uno de los soldados lanzó un chillido de espanto. Acto seguido, otro cráneo se desplomó detrás, rompiéndose al topar con una raíz. Era como si el bosque mismo nos arrojara sus muertos. El pánico nos dio nuevas alas y echamos a correr selva adentro. Las carcajadas resonaron de nuevo, multiplicándose a nuestro alrededor, burlonas. Gaspar gritó entre sollozos que devolviéramos los huesos robados, que solo así nos dejarían en paz.
Le hicimos caso. En plena carrera, el arriero y yo fuimos arrojando los cráneos que habíamos tomado. Los restos saqueados quedaron esparcidos tras nosotros en la maleza. Entonces las risas menguaron hasta apagarse. Creímos que tal vez así los espíritus nos permitirían escapar con vida. Corrimos durante horas, tropezando con raíces y espinas, hasta que nuestras fuerzas flaquearon. Finalmente reconocimos un tramo del sendero por el que habíamos venido y supimos que la salida no estaba lejos. Exhaustos y medio muertos de sed, alcanzamos la vieja hacienda abandonada al caer la tarde. La ruinosa casona nos pareció un refugio bendito tras la pesadilla vivida. Acostamos al soldado herido en un catre polvoriento. Seguía con vida, aunque ardía en fiebre y delirio. Gaspar le dio un brebaje de hierbas para aliviarlo, mientras el arriero y yo limpiábamos sus heridas con los limitados medios que teníamos. No sabíamos si aquel pobre hombre sobreviviría, pero al menos estábamos lejos de la selva maldita. Por un tiempo solo escuché la respiración agitada de mis compañeros y el canto lejano de los grillos afuera. Mis párpados pesaban, pero me obligué a mantenerme alerta. Creímos que al devolver los cráneos el peligro había pasado. Qué equivocado estaba. Cerca de la medianoche, un hedor insoportable inundó la casa. Olía a carne podrida y sangre. Me puse de pie sobresaltado, cubriéndome la nariz. Entonces escuché un goteo espeso. Alcé la lámpara hacia la pared y vi con horror que un líquido oscuro, semejante a sangre negra, se filtraba por las grietas del adobe. Desperté a los demás con un grito. El arriero se levantó maldiciendo. Gaspar se santiguó al instante al percibir la peste. Vimos espantados cómo la sustancia rojinegra se colaba también bajo la puerta. Era como si la casa misma sangrara. El soldado herido despertó con un alarido, convulsionando de dolor. De sus vendajes empapados empezó a gotear el mismo icor oscuro. Intentamos sostenerlo, pero se retorcía con fuerza antinatural, fuera de sí. Entonces un golpe sacudió la puerta principal. Algo la embestía desde afuera con furia, haciendo crujir la madera. Se oyó un chirrido espeluznante, como de garras rasgando la madera. No aguantamos más. Huimos por una ventana lateral en medio de la desesperación. El arriero fue el último en saltar. Resbaló en el charco de sangre y algo invisible lo sujetó antes de que lograra escapar. Solo pudimos escuchar su alarido atroz, que se cortó de golpe. Gaspar y yo corrimos en la oscuridad sin rumbo fijo, sin atrevernos a mirar atrás, con el horror pisándonos los talones. Corrí hasta que las fuerzas me abandonaron. En algún punto de la noche, Gaspar y yo nos separamos. Nunca volví a saber de él. Yo vagué delirante durante días, convencido de que aquella entidad vengativa seguía tras mis pasos. Al cabo de algún tiempo logré alcanzar un pequeño poblado. Llegué extenuado, enfermo de fiebre y casi enloquecido. Unos campesinos piadosos me auxiliaron. Sobreviví a la selva y a mis heridas. Pero mi verdadero tormento apenas comenzaba. Creí que quizás la maldición había terminado al devolver los huesos profanados. Me equivoqué. Una de esas noches, desperté sobresaltado con un peso helado sobre mi espalda. Sentí algo adherido a mi piel, mordiéndome la carne. Con horror comprendí que era. El cráneo maldito se había pegado a mi espalda. Chillé de terror e intenté arrancarlo, pero fue inútil. Era ya parte de mí. Sus dientes se hundían en mi carne. Entonces escuché claramente su susurro dentro de mi cabeza, con aquella voz de ultratumba. El que se lleva los huesos, entrega su carne. Desde esa noche mi destino quedó sellado. El cráneo jamás se apartó. Devoró mi cuerpo y mi vida día tras día. Sentía mi carne consumirse lentamente, entre dolores indecibles, mientras aquel parásito óseo se alimentaba de mí. Finalmente morí, presa de la fiebre y la desesperación. Pero ni siquiera la muerte me liberó. Ahora ves en lo que me he convertido, violinista. Un alma en pena que carga para siempre el cráneo maldito, escuchando cada noche la sentencia de mi condena. Pagué con creces el sacrilegio de profanar un sitio sagrado. El alma guardó silencio al concluir su relato.
Yo permanecí inmóvil, con las manos temblando ligeramente sobre mi violín, sobrecogido por aquel horror indescriptible. A nuestro alrededor la fiesta del charro negro continuaba. Las risas y la música sonaban lejanas, ajenas a la gravedad de lo que acababa de escuchar. Sentí un nudo en la garganta y una profunda compasión por la suerte de aquel hombre condenado. Tu historia no caerá en el olvido, Esteban, le aseguré con solemnidad llamándolo por el nombre que tuvo en vida. La llevaré al mundo de los vivos para que todos aprendan a no repetir tus errores. El espectro asintió lentamente, y por un instante su tristeza pareció aliviarse al abrigar la esperanza de que su advertencia sirviera de algo. Percibí un destello extraño en las cuencas vacías del cráneo a su espalda, como si aquella maligna presencia se irritara al ver a su portador compartir el secreto maldito. Antes de desvanecerse, el alma en pena posó una mano helada sobre mi hombro en gesto de agradecimiento. Sentí un frío glacial atravesarme, pero no me aparté. «Gracias, violinista del diablo», susurró. «Que mi historia quede en tu repertorio como recordatorio de que hay fronteras que ni vivos ni muertos deben cruzar». Con un último suspiro que sonó a viento entre tumbas, Esteban de la Sierra desapareció en la penumbra, llevándose consigo su dolor, al menos por esa noche. Permanecí un momento bajo la luz mortecina de los faroles, asimilando lo escuchado. Finalmente regresé al centro de la fiesta, donde mi presencia y mi música aún eran requeridas. Tomé de nuevo el violín, y antes de tocar, alcé la voz para dirigirme tanto a la concurrencia espectral como a ustedes, mis oyentes del mundo de los vivos. No lo olviden, dije con voz clara que atravesó la noche. El que se lleva los huesos, entrega su carne. Quien se atreve a profanar tumbas o altares sagrados afrontará, tarde o temprano, la sombra de su castigo. Hasta la próxima historia. Y recuerden, hay misterios antiguos que es mejor dejar intactos en la oscuridad, que tengan dulces pesadillas. En memoria de Cruz Morales, quien ahora toca la guitarra junto a mí en las fiestas del Charro Negro.